Bienvenidos a este nuevo video sobre recursividad. Primeramente les vamos a decir lo que es recursividad. La recursividad es una técnica de programación que nos permite que un bloque de instrucciones se ejecute n veces, reemplaza en ocasiones estructuras repetitivas. La recursividad es un concepto difícil de entender en principio, pero luego analizando los diferentes problemas que tenemos a continuación, se nos va a hacer más sencillo de entender. A continuación les van a explicar un par de métodos que tenemos. Primeramente, tenemos lo que es un programa que invierte un número, que es el programa que estamos viendo en pantalla. Prácticamente para la elaboración de este programa, primeramente mandamos llamar la librería Scanner, que sirve para mostrar los datos en consola, en la parte de aquí. Primeramente hacemos nuestra clase y nuestro método principal, que es el main. Declaramos nuestra variable scanner, que es una instancia. Declaramos la variable número, que va a ser el dato que vamos a introducir. Pues sí, aquí mandamos un mensaje para que el usuario introduzca el número que vamos a invertir, ya que sea el número que gusten. Enseguida tenemos la función para leer el número introducido desde teclado, y en esta parte sirve para cerrar el escáner, que sería el recorrido. Después tenemos lo que es la variable número de cifras, que básicamente nos sirve para leer la cadena de dígitos que vamos a introducir. Tenemos lo que es la función outPrint con la letra F. A diferencia, nos sirve para poder ocupar y para poder mostrar en pantalla el número que nosotros ingresamos, así como el número que nosotros invertimos. Tenemos esta parte que nos sirve para mandar llamar a los números. Bueno, básicamente es esta parte, nos manda el primer número, que sería esto, y la segunda parte, que es esta, manda llamar lo que viene siendo la cifra invertida, o sea, ya el valor invertido. El método para invertir el número, básicamente tenemos como parámetros el número que se va a introducir, y un número que va a ser cambio, que a continuación les voy a explicar. El caso base consta de, se los voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que vamos a introducir el número 645. Entonces, tenemos la primera condición, que es el if. El número 645 es menor a 10. Como no lo es, entonces se va a pasar al caso de aquí, lo cual va a dividir el número entre 10 y lo va a multiplicar por la potencia 10 elevado al, aquí en la palabra cambio, la toma como parámetro de aquí. Básicamente es el número de cifras menos 1. En este caso el número 645 tiene 3 cifras, entonces la palabra cambio tomaría un valor de 2, entonces sería a la potencia 10 de 10 a la 2, más el número sobre 10, que aquí sería prácticamente el cociente. En este caso sería el cociente de la división.
Y sería otra vez la palabra cambio menos 1, que en este caso sería 2 menos 1 sería 1. Supongamos que vamos a introducir el 645. Entonces, en este caso, el residuo va a ser 5. El 5 va a ser multiplicado por 10 a la 2, más 64 con un cambio de 1, que fue 2 menos 1, que corresponde a 1. Prácticamente aquí es donde vemos la recursividad, porque este mismo método que tenemos aquí se manda a llamar, bueno, el método que tenemos en la parte de arriba se manda a llamar hasta que se cumplan las condiciones. Entonces, en este caso ahora el valor que va a tomar número va a ser ahora el 64, que es el cociente del número anterior. Entonces ahora ese 64 vuelve a entrar al caso, vuelve a entrar a la condición. El 64 es menor a 10, pues no lo es, entonces se pasa a este proceso, el cual va a ser el mismo proceso que el anterior. Se va a tomar el residuo de dividir 64 sobre 10, el residuo son 4, se va a multiplicar por 10 a la 1. Aquí va a ser el cociente de la división, que en este caso fue 6 porque fue 64 sobre 10. Y en la palabra aquí va a ser cambio, que anteriormente teníamos el valor de 1, entonces sería 1 menos 1 sería igual a 0. Entonces, aquí en esta parte se almacena el número 6. El número 6 vuelve a entrar al ciclo. Entonces, sería número es menor a 10. En este caso, el número sí es menor a 10 porque tenemos que es 6. Y solamente va a retornar el valor 6. A continuación vamos a correr el programa para... Bueno, antes que de correrlo lo vamos a compilar para verificar que esté correcto, que no haya ningún error. Está compilando. Bueno, podemos ver que proceso completo, o sea que está bien el programa. Ahora vamos a ver cómo es que hace el cambio, o sí, cuando invierte los números. En este caso vamos a introducir el 645, que fue el ejemplo que les expliqué, para que vean que se toman los residuos. Está cargando. Vamos a esperar Como podemos observar, si el programa sí invierte el número haciendo el proceso que es que fue como el caso base que de igual manera sirvió para finalizar el programa. Bien, como podemos ver aquí tenemos el 645 y el número invertido. Vamos a correrlo una vez más con un número más grande para ver si sigue funcionando. Vamos a introducir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para ver que nos devuelva 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, como podemos ver, sigue funcionando. Entonces, hasta aquí el primer programa que les vamos a explicar basado en recursividad. Hola, a continuación les voy a explicar el segundo programa, que consiste en mostrar el número menor de un vector. El tamaño del vector es ingresado por el usuario. Vamos a utilizar la librería JOption. En el método main vamos a declarar lo que sería el vector. Enseguida vamos a pedirle al usuario que introduzca el tamaño del vector. Se le añade al vector el tamaño que ya fue ingresado anteriormente. Con este for vamos a llenar el vector. Se va a repetir el número de veces que haya indicado el usuario. Enseguida vamos a mandar a llamar
al método valor menor. A este se le van a lanzar, bueno, se le va a llamar con los parámetros vector, 0, vector 0. Es decir, se le va a llamar con el vector ya introducido, se le va a asignar al índice un valor de 0, en este caso acá tenemos índice, ahorita se los explico, y el vector, el primer número de la posición 0 del vector. Supongamos que el usuario ingresa los números 1, 2 y 3. Ahora, el método valor menor tiene como parámetros el vector, una variable índice, llamada índice, de tipo entero, y otra variable de tipo entero también que se llama menor. Como podemos ver, les mencionaba anteriormente, el vector es el vector que ingresó el usuario. El índice toma el valor de 0, que acá se le ingresa, y el menor va a tomar de valor el número que se ingresó en la posición 0, que es el 1. Como ya mencioné hace un momento, supongamos que los valores que se ingresan es el 1, 2 y 3. Ahora, aquí la primera condición nos dice que si índice es diferente al tamaño del vector, es decir, el índice tiene primero un valor de 0. 0 es diferente al tamaño del vector, que supusimos que era 3. Entonces decimos que sí. Entra la siguiente condición. El vector índice, o sea, el vector que se encuentra, el número que se encuentra en la posición 0 del vector es menor a menor. Pues tenemos que es 1, ¿es menor a 1? No. Entonces pasamos al else, que es menor, y se le vuelven a enviar los parámetros. Valor menor, se le devuelve el vector nuevamente, y ahora el índice con el valor de 1, porque 0 más 1 pues es 1, y con de nuevo la variable menor. Vuelve a entrar esos valores, entonces índice que ahora tiene un valor de 1 es diferente a 3, que como mencionamos hace un rato va a ser el tamaño del vector. Decimos que sí, entonces el vector índice, que en este caso es el 1, es menor a menor, decimos que sí, entonces al menor se le asigna el valor de la llamada de nuevo a ese método. Entonces ahora vector se vuelve a enviar como parámetro al mismo método. Entonces índice va a tener un valor ahora de 1 más 1 es 2, y se le vuelve a enviar el vector índice, que sería 2. Entonces vuelven a entrar esos números. Índice, que ahora es 2, y vector, que es 3. 2 es diferente de 3, sí. Entonces entra la siguiente condición, que dice que el vector índice es menor a menor. En este caso pues no. Entonces vuelven a entrar al else y manda de nuevo los parámetros. Entra el vector de nuevo aquí, y el índice ahora ya no va a ser 2 más 1, sino no va a ser 1, va a ser 2 más 1 es igual a 3, y de nuevo la variable menor. Entonces entra el vector, entra índice con un valor de 3 y de nuevo menor. 3 es diferente de 3, pues decimos que no, y se va a retornar el número menor. Como podemos ver, aquí es donde está la recursividad. Se vuelve a llamar al método enviándole diferentes parámetros. Cada uno de estos parámetros cambia. Por ejemplo, bueno, en este caso el vector no, el vector sigue siendo el vector 1, 2, 3, y el índice sí, es el que va a ir cambiando constantemente. Vamos a correrlo para compilarlo primero, para ver si no tiene errores. Bueno, dice proceso completo, no tiene errores, y vamos a correrlo. Primero va a ser con el ejemplo que les puse hace un momento, con un vector de tamaño 3. Ingresamos el 1, ingresamos el 2 e ingresamos el 3. Entonces, como podemos ver, el número menor en este caso es 1.
Entonces le ponemos aceptar. Vamos a intentarlo con un vector un poco más grande y con diferentes números. Introducimos un vector de tamaño 5, ingresamos 7, 8, 9, 4 y 5. Nos devuelve el número menor, que es 4. Y es así como funciona la recursividad. Como podemos mencionar, hace un momento vimos el caso base en el programa anterior. En este caso, nuestro caso base pues sería esta condición. Este es nuestro tercer programa con recursividad. Bueno, este programa consiste en decir si una palabra es palíndromo o no es palíndromo. Un palíndromo es una palabra que al revés es la misma palabra. Por ejemplo, solos al revés o invertida es lo mismo, solos. Para esto voy a utilizar la librería Scanner, que nos va a ayudar a leer los datos ingresados de teclado o consola. En nuestra clase principal main vamos a instanciar lo que sería la librería Scanner. Después vamos a crear de nuevo la instancia para llamar al método que está en esta misma clase de palíndromo. Vamos a declarar una variable de tipo string que se llame cadena. Enseguida vamos a pedir al usuario que ingrese la palabra. La palabra va a ser cadena igual teclado.nextLine, que va a leer la palabra que ingresó el usuario. Aquí entra en una condición, si pal.es palíndromo cadena, es decir, se va a mandar a llamar al método mandándole como parámetro la palabra cadena que introdujimos hace un rato. Bien, les explico en qué consiste el método y ya dependiendo de eso les explico lo demás, lo que va a ser el if y el else. Ok, aquí tenemos el método que nos dirá si es un palíndromo o no. Va a ser de tipo boolean. ¿Por qué? Porque lo que nos va a retornar va a ser verdadero o falso, es decir, true o false. Declaramos la variable valor, que va a tener de valor true, vamos a verdadero. En este caso, como ya le asignamos true desde aquí, entonces hay que recordar que valor tiene un valor, por así decirlo, de true, de verdadero. Vamos a declarar estas dos variables que enseguida les voy a explicar por qué. Bueno, primeramente vamos a quitar los espacios que tienen las cadenas. Si, por ejemplo, ingresamos una frase que es palíndroma o que queremos saber que es palíndromo, por eso obtenemos el for. Bien, nos dice que el for se va a repetir mientras x sea menor al tamaño de la cadena. Tenemos lo que es cadena.char@x diferente a espacio, es decir, si la cadena es diferente a espacio, se va a almacenar en la cadena 2. Para eso queríamos declarar la variable cadena 2 en la parte de acá arriba. Cadena 2 en este momento, inicializándola, no tiene valores, entonces cadena 2 va a ser igual a cadena 2 más cadena.char@x. Es decir, si introducimos la palabra solos, que no tiene espacios, ¿verdad? Pero vamos a suponer, va a entrar S es diferente a espacio, sí, entonces se va a almacenar en cadena 2. Ahora la siguiente, O es diferente a espacio, sí, se va a almacenar y así sustantivamente hasta terminar. Volvemos a asignar las variables. Cadena va a ser igual a cadena 2, que ahora es la nueva cadena sin espacios, en caso de que sea una frase, por así decirlo. Índice va a ser el nuevo tamaño de la cadena, porque una frase ya sin espacios, pues, como sabemos, se le cambia el valor. Ahora, comparando las cadenas, índice es menor o igual a 1, entonces va a retornar el valor que es true. Esto es para el caso de que sea solo una letra.
es decir, el usuario ya no ingresa ni una palabra ni una frase, sino solo una letra, entonces va a regresar pues que es verdadero y que va a ser un palíndromo. En caso de que no, lo que va a hacer esta condición entra a otra condición en el else, donde una va a empezar desde el inicio de la palabra o frase y otra va a empezar desde el final. Por ejemplo, esta empieza con S en la palabra solos y esta va a empezar de atrás para adelante. También va a empezar con S. Si estas dos son iguales, entonces se va a volver a llamar al método con nuevos parámetros. Es decir, se va a mandar con un parámetro, más bien la cadena, sustrayéndole la primera letra y la última letra, que fueron las que ya comparamos y que salieron que sí son iguales. En caso de que no, se va a retornar un valor, se le va a asignar, perdón, al valor, a la variable valor, el valor de false y se va a retornar el valor, que es false. Entonces, como por ejemplo, si es la palabra solos, ya introducida aquí, se le va a quitar la primera y la última letra, que son las dos S. Entonces, aquí, ahora lo que va a mandar en esta parte no va a ser la palabra solos, ahora va a mandar holo. Entonces vuelve a entrar la cadena, lo que es al método. Igual se vuelve a hacer todo, se vuelve a quitar los espacios en caso de que vuelva a tener. Se le asignan las variables, se retorna en caso de que igual siga siendo una sola palabra, solo una letra, perdón, y se vuelve a comparar. Entonces ahora entra aquí la palabra, entra la letra O y la última, que en este caso sería O también. Entonces O y O son iguales, pues en este caso es verdadero, o sea, sí. Entonces va a retornar de nuevo a palíndromo. Va a volver a llamar al parámetro mandándole al método con el nuevo parámetro que sería ahora L y con un nuevo tamaño que sería, pues en este caso 1. Vuelve a entrar al método la variable cadena. Entonces, que en este caso ahora solo va a ser la letra L. Entra la L, cadena, es L, X es menor a cadena, al tamaño de cadena, entonces le ponemos que sí, entonces ya no se le quitan los espacios, se le vuelven a asignar las variables y ahora entra en esta nueva condición que dice índice es menor o igual a 1, que en este caso es L, pues nada más es una letra. Entonces va a retornar el valor, que como ya dijimos en un principio es true, entonces va a retornar verdadero. Como va a retornar que es verdadero, entonces va a imprimir lo que es un palíndromo. En caso de que no retorne nada, pues no va a ser un palíndromo. Como ya sabemos, la recursividad debe de tener un caso base. Entonces, como podremos decir, este va a ser nuestro caso base para cuando ya solo tengamos una letra. Ya solo va a retornar esa letra porque ya no va a tener con qué compararla al principio y con qué compararla al final. Es el intermedio. Vamos a compilar el programa para verificar que no tenga ningún problema, ningún error. Y ya como podemos ver está correcto. Lo vamos a correr primeramente con solo una palabra. Aquí podemos ver que está en consola. Esto está impreso en consola. Ingresamos solos. Y como podemos ver es correcto. Nos está diciendo que es un palíndromo. Vamos a volverlo a correr ahora con una frase para comprobar lo de los espacios. Una frase que es palíndromo es Anita la balatina. Y como podemos ver, también nuestro método le quita los espacios a la frase y nos devuelve que es un palíndromo. Vamos a ingresar ahora diferentes palabras que no sean palíndromos para ver que también
funcione de esa manera. Vamos a ingresar una palabra que sea, no sé, viernes. Y nos está diciendo que no es un palíndromo. Vamos a ingresar ahora una frase. Hoy es martes. Y como podemos ver, tampoco es un palíndromo. Entonces, como podemos ver, este programa queda así y está bien estructurado. Es un programa para saber si una palabra o frase es un palíndromo. Hola, ahora les vamos a explicar lo que es el cuarto y último programa. Este programa sirve para calcular el máximo común divisor de dos números enteros que sean positivos. Primeramente, como en los anteriores programas, mandamos llamar lo que es la librería Scanner, que es para poder introducir, ver y leer los números en consola, en la parte de acá abajo. Posterior a ello declaramos nuestra clase y nuestro método principal, que es el main. Hacemos una instancia en donde se va a mandar llamar los parámetros que vamos a tener más abajo, en la parte de abajo. Tenemos nuestra instancia que es la de la librería Scanner. Posterior a ello declaramos nuestras variables de números enteros, que en este caso va a ser m y n. Prácticamente este es un mensaje que indica lo que hace el programa. Mandamos un mensaje al usuario para que introduzca el primer número. En esta parte solamente es para que lea los datos introducidos de tipo entero y se le asigna el valor de m, que es el número que se introduce. Posterior a ello se pide introducir el segundo número y de igual manera se leen los datos introducidos ahora con la variable n. Este es el mensaje que va a mostrar ya el resultado de lo que viene siendo el máximo común divisor con los parámetros que vamos a tener en los métodos. O sea, se va a mandar llamar el método junto con sus parámetros. En esta parte ya es donde tenemos nuestras 4 principales condiciones para saber cuál es el máximo común divisor. Tenemos nuestro método que se llama MCD con los parámetros de números enteros, los dos que corresponden a m y a n. Tenemos la primera condición que nos dice que si n es igual a 0 va a retornar el valor de m. Como ejemplo podemos ver al momento de introducir un valor de m. Bueno, a m le vamos a otorgar un valor de 15 y a n le vamos a otorgar un valor de 0. Prácticamente su máximo común divisor va a ser el valor que va a tener m. ¿Por qué? Porque si m es 15 y lo dividimos sobre 15 nos va a dar 1. Entonces, por lógica sabemos que su máximo común divisor va a ser 15. Y si dividimos a 0 sobre 15, pues da 0. Por default sabemos que va a ser 15 el valor de m. En caso de que un usuario no introduzca una condición que sea aceptable para esta, nos pasamos a la siguiente, en donde nos dice que si m va a ser mayor o igual a n y que cumpla con que el residuo de m sobre n sea igual a 0, va a retornar el valor de n. En este ejemplo lo podemos ver cuando un usuario introduzca como valor de m, introduzca un 10 y como valor de n introduzca un 5, ya que va a retornar el valor de n, que sería 5, ya que si dividimos el 10 entre 5 toca de a 2 y si dividimos el 5 entre 5 nos tocaría de a 1. Entonces sabemos que por default va a ser el valor de n, que sería 5. De igual manera, si el usuario no introduce algún números más bien que cumplan esta condición, nos pasamos a la siguiente.
que es esta de aquí. En esta condición nos dice que si m va a ser menor a n, va a retornar los parámetros, pero ahora va a invertir los valores de m y n. Por ejemplo, si introducimos como m va a ser un 10 y n va a ser un 5, pues m si es menor a n, entonces lo que va a hacer el programa va a invertir los valores y los va a volver a hacer el proceso, van a volver a entrar pero ahora n va a entrar con un valor de 5 y m va a entrar con un valor de 10 y se vuelve a hacer el proceso. En caso de que no se cumplan estas condiciones anteriores, nos pasamos a la última condición, que nos dice que va a devolver el valor de n con el residuo de m sobre n. Esto es para cuando m sea mayor a n. Supongamos que es, por ejemplo, cuando introducimos como valor de m un 10 y como valor de n un 3. Por ejemplo, cuando su residuo da cuando su residuo nos da con un punto decimal, que prácticamente es un caso que se puede dar. Así como se puede dar este caso, podemos tener lo que son los 4 casos y ya dependiendo de los datos que se ingresen, van a tomar un valor, sí, van a entrar en una condición en la que cumpla y en la que satisface las condiciones con los parámetros que tenemos de m y n. A continuación vamos a compilar lo que es el programa para ver que esté todo bien, para que corra y compile y veamos cómo es que funciona. Lo compilamos y nos dice proceso completo, entonces ahora podemos ejecutarlo de tal manera que nos muestre los ejemplos que teníamos. Bueno, vamos a poner un ejemplo para la primera condición, que es el de si n es igual a 0. Vamos a introducir el primer número, que va a ser un 15, como valor de m. Le damos Enter. Y vamos a introducir el segundo número, que va a ser un 0. Como podemos observar, sí funcionó el programa, ya que nos devolvió el valor de m, que fue el primer número, que fue el 15. Vamos a otra vez a compilarlo. Bueno, ya lo compilamos. Ahora vamos a ver la condición 2. Bueno, la segunda condición que tenemos aquí, que es esta. Vamos a introducir lo que es el primer número, que va a ser un 10. Y le damos Enter. Introducimos el segundo número, que va a ser el valor de n, que va a ser de 5. Dice, el máximo común divisor es 5. Como podemos ver, pues sí, lo es así, ya que fue el segundo valor que introducimos, que es la variable n, y nos está retornando el valor de n. Volvemos a correr el programa para verificar ahora la tercera condición, que es esta que tenemos aquí. Bueno, hasta aquí. Después nos dice ingresar el primer número. Vamos a ingresar el número 5 y vamos a ingresar el número 10. Como podemos ver, nos dice que el máximo común divisor es 5. Y podemos ver que se cumple porque invierte los valores, o sea, ya los invirtió, entró otra vez de nuevo al proceso y cumplió la condición diciéndonos que el máximo común divisor es 5. Ahora vamos a ver la última condición, que es esta.
Volvemos a correr el programa y vamos a introducir el primer número. Vamos a poner que m va a tomar un valor de 10 y que n va a tomar un valor de 3. Como podemos ver, nos devuelve que el máximo común divisor es 1. ¿Por qué? Porque dice, bueno, aquí nos especifica que es el residuo de m sobre n. Entonces, pues el residuo es 1, ya que dividimos 10 entre 3, nos toca de a 3 y nos sobra 1, que sería su máximo común divisor. Y bueno, para concluir, pues podemos decir que la recursividad es la llamada del mismo método dentro de este mismo, pero se le manda a llamar con diferentes métodos. Como ya vimos en algunos casos, bueno, también en este tiene su caso base. Esto sirve para que se termine la recursividad y no sea un ciclo infinito, porque también la recursividad tiene esa característica con los ciclos de que se puede volver infinito y la memoria pues va a colapsar en todo momento de que se vuelvan a llamar y a llamar las variables locales. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos sus comentarios y denle like. Gracias.